A esta hora nos acompaña Gustavo Segre, analista internacional y socio de Center Group. Señor Segre, bienvenido. Buena tarde para usted. El gusto es mío, por supuesto. Señor Segre, comenzaría yo preguntando, ¿qué llevó al Brasil a romper con 24 años de gobierno socialdemócrata o socialdemócratas, por definirlos de alguna manera? ¿Qué llevó al Brasil a hacer este giro político hacia la derecha conservadora justamente en este momento? Yo creo que fueron dos cosas. La primera, la necesidad de un cambio. 24 años es mucho tiempo. Yo te diría que en los primeros años de Fernando Henrique Cardoso, claramente se intentó generar un crecimiento económico de Brasil a través de los tres pilares que se mantienen hasta hoy, o deberían mantenerse hasta hoy, que es el superávit fiscal, la meta por inflación y el cambio libre. Cuando asume Lula fue en función de un pedido de la sociedad de un cambio también. Y un cambio era hacia la izquierda, la igualdad social, el crecimiento de las clases más resignadas de la sociedad, algo que Lula hizo con mucho éxito y que lamentablemente después se opacó por estos casos de corrupción en los cuales se vio involucrado su gobierno y él personalmente, a la luz de lo que hoy la justicia está diciendo. En función de una temática de una crisis económica por la cual atravesó Brasil 2014, 2015 y 2016, con una ineptitud terrible por parte de Dilma Rousseff, vuelve a plantearse en la sociedad la necesidad de un cambio. Y en este caso, la única opción que había, no siendo el Partido de los Trabajadores, era un candidato, una nueva forma de hacer política, y ahí es donde surge la figura de Jair Bolsonaro, con una propuesta económica muy liberal, de un Estado más chico, de un equilibrio fiscal que hoy Brasil no tiene, y con la posibilidad de una forma diferente de hacer política. Fíjate que varios brasileños coinciden que puede llegar a ser el demonio Jair Bolsonaro, pero será un demonio nuevo, porque los demonios viejos Brasil ya los conoce. Esta fue una definición muy interesante de un brasilero hace pocos días atrás. Definitivamente, interesante. La reducción del Estado es una de las propuestas más importantes de Bolsonaro. ¿A costa de beneficios sociales, pregunto? ¿Habría, en todo caso, que tener cuidado? No sea que la medicina sea peor que la enfermedad, señor Segre. No sea que a Brasil le pueda pasar lo que le está pasando a Argentina, que por recortar programas sociales o por tratar de ajustar la economía se termina extrañando lo que quedó en el pasado. Yo creo que Bolsonaro, y esto es una apreciación muy personal, no va a cortar los planes sociales. Me da la sensación que los va a auditar para evitar que haya excesos, para que haya gente que cobra planes que no los necesita ni los merece. Me da la sensación que el plan social, bien administrado, con contrapartida y eventualmente inclusive con alguna mejora, por ejemplo, el pago de aguinaldo, como en algún momento sugirió que realizaría Bolsonaro, podría aprovechar para limar un poco esta dependencia electoral que hay sobre todo en el nordeste de Brasil, que es la región que más dependencia del Estado tiene, y que hoy hay una clara simpatía, te diría una simpatía también de dependencia por el Partido de los Trabajadores. Si Bolsonaro consigue eso, podrá reestructurar la política brasilera con opciones no necesariamente en la dependencia del Estado protector, y sí en la generación del empleo y de la dignidad de esa gente que tanto necesita el apoyo público. La orientación que nos parece tendrá Bolsonaro no viene por un achicamiento del gasto cortando planes sociales, y sí por una reducción de la estructura pública, o sea, cortando lugares o cargos comisionados que eran otorgados a aliados políticos, y fundamentalmente a utilizar una gestión que permita también en lo público motivar el aumento de la productividad. Yo creo que por ahí va a estar. Ya comenzó con una reducción de 9 ministerios, de 29 iniciarán 22, que rápidamente 2 perderán el rango ministerial y quedarán 20. Es una buena señal. Ahora, señor Segre, ¿cuáles son los miedos a este demonio nuevo que puede tener un sector de la sociedad en el Brasil? A este demonio inclinado hacia la derecha. Digo demonio haciendo, por supuesto, referencia a lo que usted señalaba hace unos minutos. Mira, yo creo que tiene algunos desafíos internos y externos. El primero interno es la falta de experiencia en un poder ejecutivo.
La historia pública y política de Bolsonaro fue siempre en el legislativo y no es igual, no es lo mismo. Me parece que consiguiendo una buena base de sustentación en el Congreso, y por las cuentas que he sacado, la oposición tendrá unos 157 diputados sobre 513, o sea, no tendría minoría suficiente para impedir, por ejemplo, la reforma de la ley de jubilación. Y esto es bueno para un Estado que necesita esta reforma, porque si no las cuentas públicas no cierran. Por el otro lado, Bolsonaro tiene un gran desafío con dos superministros. Por un lado, Sergio Moro, que es la cara visible de la lucha contra la corrupción, y por el otro lado, Paulo Guedes, que es el superministro de Economía, Industria y Producción. No hay plan B. Bolsonaro no tiene plan B a estos dos nombres, con lo cual si eventualmente se llega a quebrar este pacto, esta alianza entre Bolsonaro y sus dos superministros, generaría una crisis de confianza importante. Entonces, esto es un punto de debilidad del nuevo gobierno. Y desde el punto de vista externo, claramente China, con una reducción de su actividad económica, Estados Unidos, que comienza a mostrar signos de enfraquecimiento de su política económica también, y con un Trump que gobierna a través de las redes sociales con los riesgos que esto implica. De manera que será un año muy interesante, intenso, con una macroeconomía mucho mejor de lo que recibió Temer hace 2 años atrás. Yo te diría que el gran trabajo sucio ya fue realizado, resta solamente la ley de la reforma jubilatoria, pero con una incertidumbre también en el Congreso, porque gran parte de los que hoy participan en el Congreso no tienen experiencia. Ahora, ya que menciona al Congreso, el Partido de los Trabajadores decidió no asistir a la toma de posesión. ¿Dibuja esto de alguna manera, señor Segre, lo que será la relación del nuevo gobierno de Jair Bolsonaro con el PT, con el Partido de los Trabajadores? Sí, el Partido de los Trabajadores no sabe perder, como la gran mayoría de los partidos populistas. Si no ganan, me enojo y no voy. Lo ha hecho Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, el Partido de los Trabajadores ahora, junto con el PSOL y el PCDB, el Partido Comunista de Brasil en Brasil. Es previsible. Yo te diría que podría ser una oposición digna, me parece buena, siempre es buena una oposición en cualquier democracia que busque la política de Estado y no oponerse por el hecho de que al plantear a alguien que está en la oposición me tengo que negar a apoyar. Brasil tiene 28 partidos, además del Partido de los Trabajadores hacia la izquierda y el Partido Social Liberal hacia la derecha. Y esto es saludable porque en muchos de los casos 28 de estos partidos, en algunos casos apoyarán a Bolsonaro y en otros casos no lo harán. Pero es sano para la democracia esta diversidad de representación en un lugar tan importante como el Congreso Nacional. Por otra parte, no quiero dejar por fuera lo que es un tema importantísimo para la región, como es el tema Venezuela. ¿Qué papel va a jugar Brasil con Bolsonaro? Digamos, en la geopolítica de la región frente a una Venezuela que genera consecuencias que parece desbordar a los países de la región. Yo creo que Bolsonaro va a tener un factor de liderazgo en la región, un factor de liderazgo que Macri por diversos motivos perdió. Recordemos que cuando Macri asume su gobierno fue uno de los impulsores de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro y que después se diluyó en función de los problemas que domésticamente Argentina tuvo y tiene todavía y posiblemente tendrá. La posibilidad de que Bolsonaro tome esas riendas y empuje a partir de otras naciones una presión de forma, por supuesto, democrática. Nadie espera que Brasil invada militarmente a Venezuela, pero sí creo que la situación está entrando en un afunilamiento, como le decimos aquí, en un embudo donde es urgente una ayuda de las instituciones internacionales para que Venezuela como país y el pueblo venezolano pare de pasar lo que está pasando. Y me da toda la sensación de que aliados con otros líderes mundiales podrá Jair Bolsonaro, en función de la proximidad geográfica, asumir esas riendas y empujar para que esto de alguna manera termine como debe terminar. ¿Sí cree Gustavo Segre en un bloque, como se está hablando, formado por Colombia, Brasil, Estados Unidos, Chile, Argentina, quizás con menos peso, pero un bloque importante para hacer frente a Venezuela? Un bloque ideológicamente importante con presiones probablemente comerciales,
donde ahí quedará expuesta la necesidad de Venezuela de, por una cuestión regional, aceptar algún tipo de cambio democrático o asumir el riesgo, en el caso de la región, no solamente Venezuela, de una proximidad mucho mayor con Cuba, con China y eventualmente con Rusia, lo cual podría cambiar la geopolítica regional, pero son todas presunciones. Vamos a guardar cuál es la situación de Bolsonaro en ese término, cuál será la situación de Trump, porque se vienen momentos complicados según nuestro entendimiento para la economía y la política americana, y a partir de ahí podremos tirar una conclusión mejor, te diría, sobre el segundo semestre del año 2019. Quiero agradecer a Gustavo Segre, analista internacional, socio del Center Group. Señor Segre, buena tarde, gracias por haber estado con nosotros en un día como hoy y feliz año para usted. El gusto ha sido mío, un feliz año para vos, para tu producción, que es tan importante la producción de todos los programas, Así y es. para tu audiencia, por supuesto, y que sea con mucha paz y mucha salud.